Vale, genial. ¿Y qué opinión le merece a usted el concepto que se está escuchando cada vez más a menudo de disidencia controlada? Por ejemplo, a mí se me ocurría el caso de Iker Jiménez, que en su momento tuvo que emigrar a YouTube, a su canal, debido al tema de la pandemia, y bueno, ahora ha conseguido regresar a la gran pantalla. No sé si con contenido más políticamente correcto. ¿Qué opinión le merece a usted? El término de disidencia controlada, eh, bueno, es un hecho, ¿no? Podemos, por ejemplo, es disidencia controlada, en el sentido de que vendió el oro del Moro y luego se ha elegido como un sistema, como un partido que no va a atacar el sistema porque se ha convertido en el sistema. Ahí es donde decía que es el ejemplo perfecto de esa izquierda globalista. Es decir, lo que defiende Podemos es lo que defiende la Agenda Global 2030, es lo que defiende la ONU. ¿Qué sistema va a cambiar Podemos si está haciendo exactamente lo mismo? Pero Podemos, recordemos que surge a raíz del 15M. Yo fui responsable de prensa del 15M en Berlín durante unos meses. Cuando vi el tinte que tomaba, decidí no participar y aparte me marchaba de Berlín, ¿no? Entonces vemos cómo esta gente recoge esa posible presión o esa posible escape de la olla por la izquierda para reconducirlo al sistema mediante un partido y el voto. Eso fue hace unos años. Ahora veíamos o vemos cómo vuelve a haber otra presión por el lado derecho, por el tema de la inmigración, la crisis económica, que se regala dinero a ONGs feministas, LGTB, mientras haya gente muriéndose de hambre, y eso está radicalizando a la población por la derecha. Muchos hablan de Vox de disidencia controlada. Yo no creo que sea disidencia controlada. Obviamente ha servido de freno para que otros más radicales no lleguen más adelante. Pero no es derecha, para mí Vox no es derecha dura. Para mí Vox propone cosas de sentido común que antes defendía el Partido Popular. Es decir, para mí es centro-derecha, no es derecha-derecha. Seguramente en los próximos años veamos cómo esa derecha se va a radicalizar aún mucho más, va a exigir, bueno, en fin, ya sabemos cómo va esto, la nueva derecha se va a radicalizar, los polos opuestos. Y entonces, obviamente, esa disidencia existe. Son creadas para que dentro del sistema nada salga por la izquierda, nada salga por la derecha y nada ponga en peligro el status quo. Ahora, en términos informativos, Iker Jiménez no lo conozco. Es cierto que no sigo su programa habitualmente, me veo algo de vez en cuando. Yo fui a su programa para hablar del tema del coronavirus. Creo, y así me hicieron saber bastante personas, que hice una defensa razonable de lo que yo consideraba que es el coronavirus y las consecuencias. Además ya había salido Pandemonium, es decir, no estaba yo solo, sino que defendí un poco la tesis del libro. Y yo creo que ahí conseguí bastante. Mucha gente comprendía algunas cosas que quizá no entendían antes y que además yo sabía también que iba con cierta imagen de caricatura. Es decir, yo supuse que me iban a hacer una caricatura como de loco conspiranoico y por eso me gustó que pudiera defender tranquilamente lo que permitió Iker Jiménez. Y además desde aquí les doy las gracias, ¿no? Le doy las gracias a Iker por haber permitido eso. Ahora bien, que Iker Jiménez trabaja en una televisión con un marcado línea editorial que no se va a salir de la línea, por supuesto, pero eso ya lo sabíamos todos, no hace falta ser un sabio para ello. No le culpo. Creo que la labor que ha hecho durante mucho tiempo es muy buena, en el sentido de hacer pensar a la gente más allá de lo que ven, pero con el tema del coronavirus habrá que ver la realidad. La entrevista que hizo el otro día a esta científica china me parece muy valiente. Yo creo que la estrategia de Iker Jiménez es la de un buen presentador. Es decir, él cuando nos ha entrevistado a mí y a otras personas, él se le achacaba mucho que no defendiera una postura concreta, pero es que esa no era su labor cuando estaba entrevistando. Cuando estaba entrevistando, su labor era la de hacer de abogado del diablo. Es decir, poner un poco en entredicho la versión del entrevistado para que también él pudiera explayarse mucho más y explicarla mucho mejor. Su labor no era dar su opinión cuando él está entrevistando. Cuando él está en un programa, él sí que puede dar la opinión. Pero también es cierto que, hay que estar muy seguro de algo para poder defenderlo y él, al posicionarse también de una forma intermedia, creo que ha sido bastante justo con todas las personas. Es decir, deja la conclusión en manos del espectador. ¿Eso es una forma de protegerse? Sí, por supuesto.
pero también es una forma de no meterse en la mente de las personas ni decirles qué tienen que pensar, ¿no? Son dos formas diferentes de conducir los programas. Puede ser un programa mucho más ideológico, como era La Tuerca de Pablo Iglesias, o Fort Apache. Puede ser más intermedio, como Iker Jiménez, o puede ser después como Infowars, ¿no? Y ser bueno, echar gasolina al fuego por el otro lado. Todo es válido. Yo no culpo a nadie de hacerlo. Simplemente que no exijas a alguien, no exijas a nadie algo que no va a hacer porque no es su labor. La labor de Iker Jiménez no es decir, esto es así, levantémonos, vamos contra esto. Ni es su labor, ni puede por estar donde está. Hay que saber juzgar a cada uno en su posición. Bueno, hay un tema interesantísimo y de plena actualidad, que es el de Soros en España. Hace 2 años se publicó Soros rompiendo España, que fue súper interesante. Entonces, quizás tú puedas iluminarnos un poco brevemente sobre esta cuestión. A ver si hay una fijación del Estado profundo y del globalismo con España. Soros, desde aquí un saludo a Juan de Castro, una gran persona y además hizo ese libro, que es la versión reducida de un informe que se envió a la UDEF, a la Unión de Delitos Económicos y Fiscales, que precisamente sirvió para que la policía investigara muchas de esas empresas en el entorno de la financiación de Open Society Foundations de George Soros. Soros dijo en el año 2012 que el destino de España era estar permanentemente en crisis. Cuando alguien de este calibre habla y dice algo semejante, no es porque tenga el oráculo de Delfos, no es porque sepa leer a futuro, es porque sabe que él va a producir, él o su grupo de amigos, va a producir algo para que eso pase. Y lo estamos viendo. La situación en España no es baladí, no es fortuita. Lo que está haciendo el gobierno está claramente definido para destruir la economía española. Nos dicen, no se podía saber. No, claro que se podía saber. Y, por supuesto, fijémonos en nuestro entorno. El tema del IVA de las mascarillas, el tema del aumento de impuestos. Se está haciendo todo lo opuesto para que nuestra economía sobreviva. Por lo tanto, la voluntad es destruir la economía. Aquí no hay medias tintas. Si tú estás haciendo algo para destruir la economía, es que tu voluntad es esa. No, o eso, o eres un incompetente, entonces márchate. Pero si te aferras al sillón y encima sigues postergando sigues continuando esas políticas, es que tú tienes la voluntad de hacerlo. Cuando sale Sánchez elegido presidente, lo primero que hace es reunirse con Soros fuera de agenda pública, como bien informó Raquel Tejero de OK Diario, en Moncloa. Tú no recibes a este hombre si no te va a pedir algo y te va a dar algo a cambio. El algo a cambio ya estaba pactado hace tiempo. O sea, tú vas a ser el elegido de la élite globalista para gobernar España. Tú eres el Sauron en España. Nosotros te vamos a apoyar. Hagas lo que hagas, te vamos a apoyar mientras hagas este tipo de políticas. Por eso digo que esta élite es psicópata. Le importa un bledo las consecuencias, que nos muramos de hambre. Él quiere su puesto asegurado. Él quiere su casita en la playa, su mansión o lo que fuera, de manera vitalicia, y su protección del Estado, los altos muros, etcétera, etcétera, mientras el resto del país arde, como Pablo Iglesias, por cierto. Y ahí es donde vemos después. El Consejo de Transparencia ha pedido en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez que documente detalladamente cuándo se ha reunido, en qué se ha reunido, de qué se ha hablado y qué se ha pactado. El PSOE se ha negado a dar esa información. Si el partido de gobierno, que fijémonos si nos acordamos, que promovía leyes de transparencia de los lobbies para que se supiera qué se hablaba y con quién, es el primero que no quiere informar de lo que hace, pues, en fin, no quiero opinar más allá de lo porque me meten en la cárcel, ¿no? Hay que ser muy estúpido para no ver esto, y lo digo ya abiertamente. Hay que ser muy estúpido para pensar que todo esto es fortuito, ¿no? Pedro Sánchez después trabajó hace tiempo en el National Democratic Institute, financiado por la Open Society Foundations. Hace unos años, antes de ser elegido presidente, le paseaban por el Council on Foreign Relations, el CFR, que es el think tank más importante que influye en la política exterior norteamericana, miembro George Soros, Kissinger y compañía. Es decir, ya le iban paseando por la élite también Bill Gates y su fundación, como para decirle, mira, este es el títere que vamos a utilizar el día de mañana, ¿no? Aplaudidle y tal, que se hinche de orgullo. La élite también, los verdaderamente poderosos también saben cómo manejar a estas psicópatas, ¿no? Les gusta la soberbia, les gusta sentirse aplaudido, que la gente les siga, les aplauda. Entonces, a Pedro Sánchez le hicieron ese corrillo
para que la gente fueran aplaudiendo y él se sintiera poderoso. Y por eso ha salido presidente aquí. Y por eso está haciendo lo que hace. La importancia de Soros o la obsesión de Soros o de la élite con España tampoco es baladí. Ya no me quiero ir a temas espirituales, pero sabemos lo que representa España en la historia de la humanidad. No solo es la segunda Roma, sino que es una España que ha iluminado al mundo desde un punto de vista cristiano. El Imperio Español, como dicen algunos historiadores, fue el punto culmen de la civilización de la humanidad. Desde entonces se empezó a dejar de lado lo que es la convivencia y la armonía entre los pueblos para centrarse puramente en la economía. De ahí vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? La economía dicta todo lo que nos rodea, no importa nada más que la economía. Entonces también España, ya desde un punto de vista también metafísico, filosófico, ¿qué representa? Representa a Cristo, los valores cristianos, en fin, todo esto. Y los enemigos de España, ya no solo hablo de los clásicos del norte europeo por todas las rencillas históricas que ha habido, sino también los internos, es decir, la izquierda, incluso podemos hablar de la masonería. Hay una obsesión con España, es decir, con destruir España. Llevan años intentando destruir España y todavía no lo han conseguido. ¿Están a punto de conseguirlo? Sí. Desgraciadamente sí, pero todavía no. Y luego es el efecto dominó. Si España, que es el estado o el país más antiguo del mundo, sobre todo de Europa, cae, el efecto dominó en las regiones absoluto, ¿no? Primero se balcanizó los Balcanes, es decir, se fragmentó la antigua Yugoslavia. Ahora quieren fragmentar España, Cataluña, País Vasco, etcétera, etcétera. Pero el objetivo, y además esto lo llevan hablando desde hace tiempo, es crear los Estados Unidos de Europa. No con las naciones actuales, sino con una serie de regiones completamente de pequeños reinos de taifas por toda Europa. ¿Y eso para qué nos vale? Pensemos siempre desde el punto de vista de los que nos promueven estas políticas. Cuanto más fragmentado esté un pueblo, mejor para mí, porque yo tengo el poder económico y político para hacer lo que quiera con esas partes. Cuanto más unido esté un pueblo, peor, porque más fuerte es y más resistencia me va a hacer. Si Europa la atomizo, Europa desaparece. Y a mí me interesa que Europa desaparezca. No a mí, hablo como si fuera el de arriba. Por eso después importo inmigración masiva. Soldados que el día de mañana, cuando esto se vaya a la mierda, con perdón de la expresión, van a salir a la calle a apuñalar y a matar y a imponer su fe. Los musulmanes en sí no son un problema. Los musulmanes como comunidad, por encima del 25%, son un problema. Porque intentan imponer su forma de pensar y su forma de vivir. Son personas que huyen supuestamente de países, como decía Trump, shitholes, agujeros de mierda, pero que vienen aquí e intentan promover el mismo tipo de políticas que aplicaban en sus países. Por lo tanto, algo de incoherencia hay en eso. No me estoy metiendo con el Islam. A mí el Islam en sus zonas me parece perfecto. Creo en la pluralidad humana. Ahora bien, en Occidente y el Islam no casan. Ni Islam con Occidente. No podemos ir al Islam, a los países islámicos, a vender democracia, como nos decían los globalistas norteamericanos, ni podemos importar el Islam en Occidente. Podemos coordinarnos, por supuesto, podemos convivir en paz, por supuesto, pero cada uno en su sitio. Lo que no podemos es promover ideas políticas LGTB y feministas y a la vez importar decenas de miles de personas que lo que van a hacer en cuanto puedan va a ser degollar a esas mujeres y a esos homosexuales en la primera de cambio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Destruir la estabilidad de las regiones para poder hacerse con todos. Al fin y al cabo, hagamos lo que hagamos, vamos a trabajar. Es decir, vamos a ser consumidores. Lo que esta élite quiere crear no son ciudadanos, como hablaba antes, son consumidores. Es decir, no pienses más allá de tu trabajo. Trabaja, drógate, reprodúcete, diviértete. No pienses más que eso. No te preocupes. Vas a tener tu fútbol, vas a tener tus cervezas, tendrás tu sexo con prostitutas o tus masturbaciones con las páginas porno, porque tampoco te voy a dejar tener hijos. Trabaja, produce, muérete y así continuamente. Es decir, deshumanizarnos. Y lo están consiguiendo, desgraciadamente. Y ya no digo, no es solo Soros, es toda esta élite burocrática en Bruselas, en la ONU, en la OMS, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional con Christine Lagarde. Es decir, toda esta élite nos lleva hacia ese punto de una forma como si fuera el flautista de Hamelín. Es decir, nos han encantado como pueblo, en general, a toda la humanidad. Nos han vendido los cantos de sirena. Muchos los han comprado. Muchos estábamos en el otro lado diciendo, ¿a dónde vais? Que ahí está el barranco. Y lo estamos viendo, las consecuencias. Todos aquellos que avisábamos del problema del Islam en Europa,
ya parece que algunos están abriendo los ojos, no solo por Francia, sino por España. Ya están los menas reventando los pueblos, ya están 3 de cada 4 menores detenidos son menas. Es decir, ya empieza a caerse el discursito que nos han vendido durante tanto tiempo de que lo que hacían eran políticas para nuestro bien, cuando realmente era lo contrario. Vale, y a nivel mundial, ¿tú qué presidentes de qué países consideras que se oponen firmemente a este globalismo? Porque, por ejemplo, siempre hemos considerado a Macron, por poner un ejemplo, un aliado de la masonería, incluso que ha sido puesto en esa posición por la masonería, y está siendo una persona que con el tema ahora del Islam está siendo muy tajante. También en más de una ocasión ha firmado con Donald Trump, que es como un abanderado del antiglobalismo, ha firmado muchos acuerdos y tiene una relación bastante formal. Entonces, ¿usted qué presidentes considera que se han opuesto y que hacen guerra contra estas élites? Bien, es importante también pero comprender que una cosa es el discurso y otra cosa es la realpolitik, ¿no? Una cosa es lo que yo venda en los medios de comunicación, mi mensaje político, y otra cosa es lo que realmente haga o mis intereses como nación. Macron, por ejemplo, era también uno de los que promovieron hace tiempo el hecho de aislar a China o, digamos, dejar de reducir la influencia de China en la economía europea, pero era el primero que pactaba con China ciertos tratados de libre mercado. Lo mismo hacía Alemania con Rusia, por ejemplo, ¿no? Tanto nos dicen que enemigos Putin, pero es que Alemania tiene un gasoducto directo con Rusia solo para Alemania, para que después hablen de esa Unión Europea que tanto les gusta defender, ¿no? Lo de Macron tampoco, o sea, yo creo que Macron, todo esto que está ocurriendo tampoco es baladí. Su defensa contra el Islam tampoco es tan férrea como creo que dices, ¿no? Se ha presentado siempre como, no, tenemos, desde el punto de vista del laicismo, tenemos que defender la moderación y tal. Contra el islamismo no hay laicismo que valga, porque eso también va a alimentar, es decir, dejas espacios vacíos. Contra el islamismo, cristianismo. Pero el cristianismo ya lo echaron de Francia con la revolución masónica del 89, 1789. A día de hoy los curas son funcionarios. Es decir, la iglesia en Francia ya no es iglesia, está al servicio del Estado. En cuanto a los líderes globalistas, por eso te decía lo importante de la realpolitik, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, critico el Islam, por supuesto. Critico las políticas musulmanas, por supuesto. Ahora bien, si fuera presidente de un país, yo tengo que tener relaciones diplomáticas, económicas con todos los países. Y si yo puedo ayudar a ese país a mejorar económicamente a la vez que a mí me mejora a mí, lo voy a hacer, sabiendo que sus políticas yo no las quiero en mi país y que ellos no quieren mis políticas en su país. Al igual que ellos no quieren el cristianismo en sus países y no lo permiten. Yo no quiero el Islam en nuestros países y no lo permitiría. Bajo el paraguas de la falsa democracia en la que vivimos y los derechos humanos, nosotros tenemos que aceptar todo, pero no los demás. Y nosotros, Europa, tenemos que ser ese estercolero multicultural, pero no los demás. No vayamos a la Meca a poner una iglesia al lado de la mezquita de la Meca, ¿verdad? Porque eso sería ofender a los musulmanes. Pero métete mezquitas en todos los barrios pobres de España y radicalízalos, porque eso sí que es inclusivo y multicultural. Defender esto, ya te digo, te tachan automáticamente de racistas, islamófobos y tal, pero cuando los demás aplican lo contrario no son hispanófobos, ni cristianófobos, ni nada. A pesar de que el cristianismo es el colectivo religioso más perseguido y asesinado del mundo, muy por encima del islam y del judaísmo. Lo que pasa es que nosotros no nos victimizamos como muchos de ellos, ¿no? No queremos que nadie nos trate con favor, sino simplemente que nos reconozcan nuestra libertad religiosa y nos dejen en paz, punto pelota. En cuanto a élites globalistas, líderes patriotas o antiglobalistas, Donald Trump es una persona, pero es la cara de un proyecto también. En Europa yo me gusta mucho, lo digo siempre, es Viktor Orbán, ¿no? Viktor Orbán es una persona de derechas moderada, forma parte del Partido Popular Europeo, del PPE, o sea, ni siquiera está en los conservadores reformistas como está Vox, pero es una persona que precisamente es de una región que ha sufrido la dictadura comunista, sabe todos los procesos de deconstrucción de una nación para poder imponer un régimen totalitario, por lo tanto está curado de espanto
y sabe cuáles son y sabe reconocer eso en otros sistemas, por muy democráticos que se vendan. Y es lo que ha ocurrido. Ellos entraron en Europa con todo el cariño del mundo a la Unión Europea, pero luego se han dado cuenta de cómo la Unión Europea ha impuesto una serie de políticas que sirven para debilitar a las naciones de las cuales forman parte. Por eso ha hecho ese freno con Europa. No porque no quiera Europa, ni yo tampoco. O sea, yo quiero Europa, ahora quiero otra Europa. Y es la que defiende, por ejemplo, este hombre. La Europa de las naciones, en la que todos nos ayudemos, pero que cada uno respete la soberanía del país correspondiente. Yo no me tengo por qué meter en política en Hungría, que haga lo que quiera a nivel interno. Ahora bien, quiero que también ese país respete mi soberanía dentro de mi país. Bruselas lo que hace es entrometerse en la soberanía de todos los países. Es decir, quizá deberíamos volver a esa comunidad económica europea, donde habría un libre mercado y una libre circulación de personas, pero que cada uno hiciera lo que quisiera en su región, ¿no? Obviamente siempre respetando ese Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Lo bueno de Orbán es que se ha elegido como ese líder natural, innato, de defensa de la vida, las libertades, la familia, que es lo que permite precisamente que un país tenga futuro. Ya no hace falta defender esto por ideología ni por fe, simplemente es porque es eso que permite que haya un futuro para su país. Y él quiere lo mejor para Hungría. Hablando con contactos en Hungría, que trabajan con temas cerca del gobierno, han conseguido en unos años unos datos económicos brutales. Cuando se salió Hungría, cuando cayó el sistema comunista, se privatizó casi toda Hungría. En los últimos años se ha conseguido devolver al Estado, o sea, el Estado ha vuelto a recomprar ciertas industrias estratégicas para que no solo sea un expolio de la nación a través de la privatización, sino que también haya una defensa de los intereses, como decía antes, ¿no? Un cierto proteccionismo de los intereses nacionales por encima de cualquier interés económico de cualquier multinacional. Ya tienen un reactor nuclear, está el segundo construyéndose con ayuda de Rusia, y eso va a permitir que Hungría sea independiente energéticamente. Y eso es muy bueno para un Estado, porque el problema del día de mañana va a ser la lucha por el agua, la energía. Es decir, los problemas son mucho más allá que pensar si puedo abortar o si me puedo hormonar a través de subvenciones del gobierno, ¿no? Nos han hecho esas cortinas de humo para confundirnos de lo realmente importante. Entonces, gente como Víctor Orbán, Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia en Italia, incluso, por ejemplo, Marine Le Pen en algunos aspectos, Vox en España. Es decir, han resurgido a través de la victoria, gracias a la victoria de Donald Trump hace 4 años, esperemos a ver qué pasa mañana. Ha habido un efecto dominó con ese auge de ciertos partidos conservadores o de nueva derecha sin complejos, que están realmente haciendo daño a esa hegemonía liberal que existía antes. Vamos a ver qué ocurre. Está claro que Bruselas en Europa no le gusta que existan países o gobiernos como el de Hungría o el de Polonia, que abiertamente rechazan sus políticas neomalthusianas, a pesar de que forman parte del club europeo. Han demostrado que hay otro camino y que ese camino es igual de democrático que cualquier otro. Pero si nos vamos qué hay detrás y nos fijamos en artículos como, por ejemplo, en Open Democracy, que es el periódico de la Fundación de Soros, vemos cómo atacan constantemente a Giorgia Meloni, a Víctor Orbán, a Polonia, a todos los grupos del grupo de Visegrado, diciendo que son anti-europeístas, anti-derechos humanos, en fin, los venden como los malos de la película precisamente para justificar ese ataque a la soberanía de sus naciones. Pero le voy a hacer alguna ya quizá más relacionada para terminar sobre el tema de Estados Unidos y las elecciones de mañana. Y es que, vale, vamos con ello, se ha podido comprobar durante los últimos meses que el candidato demócrata o el que se presenta a las elecciones, Joe Biden, es una persona que podemos considerar que no está en plenas facultades a día de hoy. ¿Y usted cree que puede tratarse de una mera marioneta quizás del establishment y que incluso su legislatura, en caso de ganar, podría ser más corta de lo esperado? Ninguna duda, ¿no? Justo ayer escribía, ¿no? Había un vídeo de Joe Biden que estaba hablando en público y se quedó completamente en blanco. Le tuvieron que sacar
Me recordó bastante a Hillary Clinton cuando también empezó a tartamudear en un evento público en un parque y la tuvieron que sacar casi con ataques epilépticos. Lo cual me hace preguntarme qué está ocurriendo detrás de cierta élite para que los candidatos, no sé, dan la sensación de que están siendo formateados cerebralmente, ¿no? De que realmente, como bien decías tú, no están en sus plenas capacidades psicológicas, ni físicas tampoco. Ahora bien, me encontré ayer el otro día otro vídeo en Twitter y ahí es donde quizá podemos empezar a enlazar cosas. Presentaban a Kamala Harris como la futura presidenta de Estados Unidos. Kamala Harris, que en fotos ha aparecido junto a Alexander Soros, que es el hijo de Soros, que es el que va a encargarse de la fundación una vez muera George, y con el que se ha reunido también con Pedro Sánchez en el foro de Davos, etcétera, etcétera, y que extrañamente es un tipo que no es nadie, pero que se reúne con la élite mundial. Es decir, algo tiene que haber detrás de eso. Entonces, Joe Biden es el candidato del establishment, de ese estado profundo. El Partido Demócrata, oficialmente financiado con vastas cantidades de dinero por George Soros y compañía. El mismo Black Lives Matter, cuando la gente dona al Black Lives Matter, está donando a ActBlue, que se encarga de gestionar esas donaciones para financiar actos del Partido Demócrata. Democracy Alliance es una asociación financiada por Soros también para centralizar las donaciones para el Partido Demócrata. Financió con cientos de millones la campaña de Hillary Clinton, ha financiado también la campaña de Joe Biden, todos los medios de comunicación a favor de Joe Biden, lo mismo exactamente que en las anteriores elecciones, es decir, es todos contra Donald Trump. Y la Fox, que supuestamente debería apoyar a Donald Trump a muerte, también a veces se plantea, digamos que se pone un poco de perfil. Es decir, es todos contra uno. Y eso yo creo, fuera de ideologías, nos debería hacernos plantear qué está ocurriendo para que todos vayan contra uno. Y uno, que supuestamente es Donald Trump, que obviamente, como decía, no es solo él, detrás hay un proyecto detrás. Bueno, si nos fijamos en análisis que hace Daniel Stulin, pues puede ser interesante, ¿no? Dice que detrás de Donald Trump estaría parte de la nobleza europea que apoyaron la Primera y Segunda Guerra Mundial de lado de los perdedores, incluso hasta parte más conservadora del Vaticano. De ahí, por ejemplo, que ciertos mensajes de cardenales a favor de Donald Trump, con estas cartas abiertas que le informan sobre los peligros del Estado profundo, de la Agenda Global 2030. Es decir, no es tan descabellado ese planteamiento de Stulin y yo creo que se podría asimilar bastante a la realidad. Y ese es el problema que hay en Estados Unidos. Mañana no es un enfrentamiento entre demócratas y republicanos, no es un enfrentamiento entre Donald Trump y Joe Biden, es un enfrentamiento entre dos concepciones opuestas del mundo. Globales los dos, por supuesto. Como decía, ya estamos en una globalización de la cual no se puede ir hacia atrás. Pero uno es más proteccionista y otro es absolutamente globalista. Uno defiende los valores de la familia, la patria, la libertad. El otro defiende la nueva humanidad, los derechos de la mujer, los neoderechos feministas, los neoderechos LGTB, es decir, todo eso que hemos hablado que sirve para desestabilizar y atomizar una sociedad para hacerla mucho más débil. Y repito, no porque esas personas no tengan que tener sus derechos a vivir sus vidas en paz, sino porque son utilizados como herramientas políticas para desestabilizar los sistemas para que después vengan otros y puedan implantar un nuevo sistema de valores. Vale, le hago la penúltima pregunta y es también en relación con Estados Unidos. En 2016, con la victoria de Trump, 2016-2017, surgió un grupo, al principio al que no se le dio mucha importancia, que de cara a estas elecciones ha, digamos, logrado una importancia casi a nivel mundial, que es QAnon. A usted, no sé cuánto conoce sobre ellos, pero ¿qué opinión le merecen? Me he preguntado varias veces lo de QAnon. Vamos a ver, yo creo que es también es una especie de ese movimiento, yo creo que es también un movimiento planificado, digamos, apoyo de inteligencia, contrainteligencia, como lo queramos llamar, que ha servido para apoyar a Donald Trump desde detrás, ¿no? Si nos fijamos en muchas de las cosas que ha dicho, son ciertas. Muchas informaciones que da, si te puedes investigar, y con perdón de la expresión, acojonan, porque lo que hay detrás de ahí, ojito, ¿no? Todo el tema de los satanistas, en fin, no voy a entrar en detalle en eso para que cada uno saque sus propias conclusiones cuando se pongan con ello. Pero yo creo que sí, que esa es no es fortuito, surge en apoyo
a lo que es Donald Trump. No Donald Trump, repito, ¿no? El proyecto de Donald Trump. Pero, claro, desde un punto de vista ya personal, si lo que dice es cierto, si por lo que aboga a mí me parece legítimo, a mí no me parece mal que exista eso. Que es algo que no es tan abierto como, por ejemplo, Soros y demás. Bueno, posiblemente no, pero es la misma estrategia que el otro. Es decir, en esta batalla, en la guerra, desgraciadamente, tienes que utilizar todas tus armas, ¿no? Y las armas cada uno tiene las que tiene. Nosotros, en este lado, y yo me considero de ese lado, no tenemos los millones y millones y millones y millones de dineros, no tenemos los medios de comunicación, no tenemos los think tanks, tenemos algunos y poco a poco esa batalla se está dando, pero claro, esto es David contra Goliat. Y si me toca hacer alguna cosa diferente al adversario, ¿por qué no lo voy a hacer? Si QAnon lo encuadramos dentro de eso, bienvenido sea. A pesar de que hay cosas que completamente idas de olla, ¿eh? Obviamente eso hay que admitirlo, pero bueno, si los resultados son un apoyo masivo a las tesis de pro vida, pro familia y demás, bienvenido sea. Bueno, antes hemos hablado de la democracia, de la imposibilidad de, bueno, esto que se está haciendo de no separar los poderes y tal. También vemos que una sociedad aparentemente libre, pues en realidad puede ser presa de los poderosos, lo hemos estado hablando con Soros y tal, que estos pueden monopolizar la propaganda, pues que está encubierta en portales, redes sociales, Netflix. Entonces, si realmente hay una manipulación tal por parte de los medios, de la retórica engañosa y manipuladora de la política y tal, sobre el votante, que es el que decide quién va a gobernar, y si no hay una valorización objetiva del bien y la verdad, ¿qué futuro se le puede ver a la democracia? Me parece una pregunta. Yo creo que la democracia ha muerto. Bueno, murió desde los atenienses, ¿no? Primero, yo creo que la verdadera democracia nunca ha existido, porque nunca se ha permitido a la ciudadanía pensar libremente. Es decir, en el momento que tú utilizas la propaganda para machacar ciertos conceptos y meterlos con un martillo en la cabeza de la gente, ahí no hay democracia, porque no estás permitiendo que la gente sea libre. Entonces, en cuanto al nuevo paradigma, la democracia es un incordio para esta gente, porque bueno, exige ciertos procedimientos legales, ciertos pasos que frenan o retrasan muchos de los cambios que la élite global quiere cuanto antes. Por eso hemos estado hablando también de ese asalto a la independencia judicial, esa fagocitación de las herramientas del Estado por parte de los partidos políticos para erosionar absolutamente lo que queda de democracia. Como por mi experiencia profesional, cuanto más un político tiene en la boca algo, en concreto esas palabras biensonantes, menos realmente está abogando por ellas. Cuanto más un político habla de democracia, menos demócrata es. Cuanto más habla de respetar los derechos humanos, menos los respeta. Solo hace falta ver quién habla todo el tiempo de democracia, y son los comunistas. Que a mí gente como Garzón me diga que son demócratas cuando salen con la hoz y el martillo, pues ¿qué quieren que les diga? No me soy tan estúpido como para caer en esa trampa, ¿no? Y ese es el problema, que se ha pervertido todo tipo de conceptos. Hablamos de la importancia de hacerse con la cultura. Como esa izquierda se ha hecho con la cultura, nos han vendido la idea de que los que luchaban en la República eran demócratas. Y ahí no había un solo demócrata. Eran todos socialistas, anarquistas, del POUM, trotskistas, comunistas. Es decir, los verdaderos demócratas ya se fueron hace tiempo de la República. Hablamos de Ortega y Gasset, Marañón y demás, que se arrepintieron de haber apoyado ese sistema de Estado. Y esa gente es la que ahora nos venden, que fue Franco quien vino a destruir la democracia cuando la democracia ya estaba rota, desde el mismo momento en que se proclama la República, porque se proclama con un pucherazo. Entonces, es complicado. La democracia pura no existe, y no creo que nunca exista. Ahora podemos depurar todos los resortes necesarios para que sea más justa, sí. ¿Que la izquierda está haciendo lo contrario en lo que estamos diciendo? Sí. ¿Que por eso hay que frenar a la izquierda, esta izquierda, sea como sea? Sí.
Porque ya no es que, ya no, repito, no hablo desde un punto de vista ideológico, hablo desde un punto del futuro de nuestras libertades y de nuestra sociedad. Y vuelvo a repetir, el ejemplo es Venezuela. A través de los resortes democráticos imponen una dictadura. Y el problema ya no es solo la imposición de una dictadura, es la autocensura de la gente. El miedo a decir lo que piensa, ¿no? Yo el otro día vi una denuncia que había metido a Lidia Falcó por delito de odio. Por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. A mí me han amenazado con denuncias muchas veces. Si Lidia Falcó va denunciada, yo voy a ir detrás, sobre todo después de los contenidos que a veces publico, ¿no? Con todo el respeto a todo el mundo. Pero si ya no puedes hablar de ciertas cosas, se acabó. Y el problema es que no solo son los políticos. El problema son los cómplices que favorecen que esta gente siga ahí. Y aquí sí que estoy señalando a todos aquellos votantes que ven venir lo que está ocurriendo, pero como son de los suyos, les da exactamente igual. Vale, pues, oye Javier, muchísimas gracias por este rato largo, perdón por haberlo alargado. Si le parece bien, nos gustaría acabar. A vosotros. Si te atreves, nos gustaría que acabases haciendo una pequeña predicción sobre qué crees que va a ocurrir mañana. En Estados Unidos. Para cerrar. Vale. En circunstancias normales diría que arrasa Trump. Ahora, claro, sin COVID, debido a la manipulación mediática, política, el golpe de Estado blando con todo el tema de los antifas, Black Lives Matter, todos los medios de comunicación echando la culpa a Trump de esto cuando son los otros, hasta Mario Vargas Llosa escribiendo a favor de Biden. Después el posible fraude de voto por correo. El otro día había una foto de un hombre que publicaba diciendo, miren, estos 10 votos han llegado desde esta dirección, que es mi casa, que alquilo, y ninguna de estas personas vive en esa casa. Es decir, que si aquí ha habido fraude ya, por mucho que digan que no en España con las elecciones de Pedro Sánchez, y además me pongo la mano en el fuego. Por correo seguro. Lo que puede haber en Estados Unidos ahora contra Trump es brutal. Y además porque ya hablaba Soros hace tiempo del voto por correo. Piensa mal y aceptarás. Entonces, desgraciadamente, creo que no va a estar tan fácil. Seguramente mañana arrase en el voto directo. Pero cuando se recuenten todo hasta el día 12, ya. Si estuviera muy convencido lo diría y apostaría dinero, pero no me voy a arriesgar ni un solo euro porque es realmente complicado. Mi deseo es que gane Trump, no porque yo apoye a Trump al 100% en todo, sino por lo que hablábamos, por lo que significa. Porque realmente si ganan los otros, la venganza que va a caer sobre el Occidente es brutal, porque realmente van a intentar recuperar el tiempo perdido en estos últimos 4 años. Bien. Vale, pues muchísimas gracias por todo, Javier. Un placer. A vosotros.